¿Te está pasando que comes saludable pero tu cuerpo no cambia? Haces ensaladas, comes frutas, evitas fritos, incluso dices, yo sí consumo proteína, pero no bajas grasa, no aumentas masa muscular, no ves cambios y te sientes igual. Entonces piensas, ¿qué estoy haciendo mal? En esta primera parte vamos a hablar de la proteína, porque aquí está uno de los errores más grandes. Todo el mundo cree que consume proteína suficiente, pero cuando uno revisa no está consumiendo ni la cantidad, ni el tipo, ni la distribución adecuada. Y lo primero que tienes que entender es que la proteína no es igual para todo el mundo. Una persona sedentaria puede estar alrededor de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso. Alguien activo entre 1,4 y 2,2 gramos por kilogramo de peso. Y en contextos más exigentes como recomposición corporal o fisicoculturismo, puede superar los 2,5 gramos por kilogramo de peso al día. Esto no es una opinión, está respaldado por la evidencia científica actual. Hoy sabemos que la proteína no solo participa en la construcción de masa muscular, sino también en su mantenimiento, en la recuperación y en la regulación del metabolismo. Además, cumple un papel fundamental en procesos como la cicatrización de heridas. Pero para que todos estos beneficios realmente se den, es clave consumir la cantidad adecuada y distribuirla correctamente a lo largo del día. Para que la entiendas con un ejemplo real, yo peso 55 kilos y entreno con componente aeróbico y anaeróbico. Entonces puedo necesitar alrededor de 1,8 gramos por kilogramo, es decir, casi 100 gramos de proteína al día. Y aquí viene el error más grande. La gente cree que si se come 200 gramos de pechuga de pollo, ya está comiendo 200 gramos de proteína. Y no, las carnes no son 100% proteína, también tienen otros componentes como agua, grasas, vitaminas y minerales, que hacen parte de su composición natural y explican por qué el aporte real de proteína es mucho menor al peso total del alimento. Por ejemplo, 80 gramos de pechuga de pollo, según la lista de intercambio de la Universidad de Antioquia, aportan aproximadamente 18,5 gramos de proteína. Entonces hagamos cuentas reales, como cuando llegan muchos pacientes a consulta y me dicen, yo sí consumo proteína Nutri, me como un huevo en el desayuno y otro en la cena. Perfecto, pongámoslo en números. Un huevo aporta aproximadamente 6 gramos de proteína, entonces en el desayuno van 6 gramos. Al almuerzo, si comes 80 gramos de pechuga de pollo, estás consumiendo alrededor de 18,5 gramos. Y en la cena, otro huevo suma otros 6 gramos. Eso nos da apenas unos 30 gramos de proteína en todo el día. Ahora, si además incluyes un vaso de leche en la media mañana, que son 7 gramos, y un yogur griego en la tarde, unos 10 gramos, llegas aproximadamente a 47 gramos diarios. Pero si tu requerimiento está cerca de los 100 gramos, no estás llegando ni a la mitad. Aquí ocurre un punto crítico. La mayoría de las personas tiende a subestimar sus requerimientos reales de proteína y al mismo tiempo a sobreestimar la cantidad que se está consumiendo en su día a día. Esta discrepancia entre lo que el cuerpo necesita y lo que realmente recibe limita procesos claves como la síntesis de masa muscular, la recuperación y la adaptación metabólica, lo que se traduce en la ausencia de cambios visibles en la composición corporal a pesar de percibir una alimentación saludable. Ahora hablemos de la calidad, porque no todas las proteínas son iguales. Existe un aminoácido llamado leucina, que es clave para activar la síntesis de proteína muscular, es decir, el proceso que prende el switch en el cuerpo para construir y mantener la masa muscular. Por eso, su contenido es un criterio fundamental al momento de evaluar la calidad de una proteína. Incluso se ha visto que las personas mayores requieren una mayor cantidad de leucina para estimular ese proceso en comparación con personas más jóvenes. Y es importante aclarar que la leucina no solo está en suplementos, también se encuentra en alimentos reales como el pavo, el pollo, el huevo, los lácteos, siendo el pavo una de las fuentes con mayor contenido. En cuanto a las proteínas de origen vegetal, claro que sirven, pero es importante saber cómo utilizarlas, ya que muchas tienen menor proporción de algunos aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Por ejemplo, las leguminosas suelen ser bajas en metionina, mientras que los cereales son más limitados en lisina. Por eso, cuando se consumen por separado, su perfil de aminoácidos pueden ser incompletos para cubrir adecuadamente las necesidades del organismo. Sin embargo, al combinarlas, como por ejemplo lentejas con arroz, se complementan entre sí, logrando un perfil más equilibrado y cercano al de una proteína de alto valor biológico, lo que mejora su aprovechamiento en el cuerpo. Aquí quiero ser muy clara en algo, sobre todo en ciudades como Medellín. No todo lo que parece carne es una buena fuente de proteína para construir músculo. Un pedazo de chicharrón no es lo mismo que una pechuga de pollo. Vamos a poner todos los ejemplos en una misma base.
120 gramos de alimento para que lo puedas comprender más fácil. 120 gramos de atún enlatado en agua aportan aproximadamente 30 gramos de proteína. 120 gramos de carne de res magra aportan alrededor de 25.8 gramos de proteína. 120 gramos de pechuga de pollo sin piel aportan aproximadamente 27.7 gramos de proteína. 120 gramos de salmón aportan cerca de 23.8 gramos de proteína. 120 gramos de trucha aportan alrededor de 24.9 gramos de proteína. ¿Te das cuenta? Aquí quiero hacer un paréntesis importante. Que un alimento aporte 25 gramos de proteína no significa que esos 25 gramos vayan directamente al músculo. El cuerpo no funciona así. Primero, durante la digestión y absorción ya existe una pequeña pérdida. Además, parte de estos aminoácidos se utilizan en otros procesos vitales, como producción de enzimas, hormonas, sistema inmune, reparación de tejidos y mantenimiento de órganos. Por eso hablamos de digestibilidad y aprovechamiento biológico de la proteína. Las proteínas de origen animal suelen tener una digestibilidad alta, alrededor del 90 al 95%, pero aún así no termina todo destinado a construir músculo. Si tú estás buscando ganar masa muscular, necesitas entender que el cuerpo requiere suficiente proteína total, buena distribución durante el día, entrenamiento de fuerza y energía suficiente para realmente estimular la síntesis muscular. No simplemente me comí un pollo y automáticamente se me fue a bíceps. Todas son buenas fuentes, pero ninguna es 100% proteína. Y por eso es tan importante entender las cantidades reales. Entonces, cuando hablamos de carnes magras, nos referimos a opciones como atún en agua, lomo o cañón de cerdo magro, cortes magros de res como solomo, muchacho o lomo fino, carne de ternera magra, pechuga de pollo sin pie, muslo contra muslo sin pie, pavo y pescados como pargo, tilapia, trucha y salmón. Esas son las que te van a aportar una buena cantidad de proteína con menor contenido de grasa y son las que realmente te ayudan a mejorar tu composición corporal. En cambio, hay carnes más altas en lípidos como chicharrón, chorizo, morcilla, alas de pollo con piel, contramuslo con piel, lengua, vísceras, embutidos o sardina en salsa. Y para que lo entiendas con números reales, hagamos el mismo ejercicio de 120 gramos. Por ejemplo, las alas de pollo con piel, que en 84 gramos aportan 15.4 gramos de proteína y 13.4 gramos de grasa. Al llevarlas a 120 gramos, estaría aportando aproximadamente 22 gramos de proteína, pero también cerca de 19 gramos de grasa total. Otro ejemplo, un contramuslo de pollo con piel puede aportar en 120 gramos alrededor de 24 gramos de proteína, pero acompañado de más de 15 gramos de grasa. ¿Ves la diferencia? Sí hay proteína, pero viene acompañada de una alta cantidad de grasa, lo que cambia completamente el impacto en tu alimentación. Esto no significa que nunca las puedas consumir. De hecho, algunas como el hígado, la morcilla o la molleja tienen un alto contenido de hierro y pueden ser útiles en ciertos casos, por ejemplo, en anemia. Pero no deberían ser la base de tu proteína diaria si estás buscando mejorar tu composición corporal. Otro problema es el miedo. La gente le tiene miedo a la proteína y sobre todo le tiene miedo a la yema de huevo. Y eso no tiene sentido cuando lo analizas con datos. El huevo es una de las mejores fuentes de proteína que existen, con alto valor biológico y excelente absorción. Y además aporta micronutrientes clave. Pero se ha satanizado por el tema del colesterol sin entender el contexto. Mira este ejemplo. 3 huevos de codorniz aportan alrededor de 250 miligramos de colesterol, mientras que un huevo de gallina aporta aproximadamente 212 miligramos. Y sin embargo, muchas personas consumen huevos de codorniz en comidas rápidas sin problema, pero le tienen miedo a comerse 2 huevos de gallina en el almuerzo. ¿Cuál es realmente el miedo? Aquí pasa algo muy común. La gente empieza a botar la yema de huevo y a comerse solo la clara. Eso tampoco tiene sentido. La clara prácticamente no aporta colesterol, pero la yema es donde están muchos de los nutrientes importantes como vitaminas liposolubles, A, D, E y K, vitaminas del complejo B, como la B12, minerales como hierro, fósforo y selenio, además de la colina, que es fundamental para la salud cerebral y el funcionamiento del hígado. También aporta grasas esenciales que el cuerpo necesita. Es decir, cuando botas la yema, estás botando todo lo más nutritivo del huevo. Si decides no consumirla en ese momento, al menos no la desperdicies. Puedes guardarla o incluso usarla en otra preparación. Esto no significa que todo el mundo deba consumir huevos sin control. Hay casos específicos como personas con dislipidemias, colesterol o triglicéridos elevados donde se debe individualizar el consumo. Pero incluso en estos casos no se trata de eliminar el huevo por completo, sino de ajustar la cantidad y mejorar el contexto general de la alimentación. Por ejemplo, existen alimentos funcionales como el Benecol que contienen estanoles vegetales, compuestos que ayudan a reducir la absorción del colesterol a nivel intestinal y pueden ser útiles como complemento en personas con colesterol elevado. Ahora hablemos de la proteína como suplemento porque aquí también hay mucha confusión. Primero, entendamos qué es realmente la proteína en polvo. La proteína whey
o proteína de suero viene de la leche. La leche tiene dos grandes tipos de proteína, la caseína y el suero. A través de procesos industriales, ese suero se separa, se filtra y se deshidrata hasta obtener ese polvo alto en proteína que tú compras. Es decir, la industria ya hizo el trabajo por ti. Separó la proteína de la leche para darte una forma más concentrada y de fácil absorción. Por eso, cuando tú haces un batido con leche, estás volviendo a mezclar lo que ya estaba separado. Y además estás sumando calorías que muchas veces no necesitas. En la mayoría de los casos, hacerlo con agua es más que suficiente, sobre todo si tu objetivo es mejorar la composición corporal. Ahora, otro punto importante, el scoop. Mucha gente cree que un scoop de proteína son 30 gramos de proteína y no. Un scoop suele pesar alrededor de 30 gramos de producto, pero en realidad aporta entre 24 y 25 gramos de proteína. El resto pueden ser otros componentes como pequeñas cantidades de carbohidratos o grasas. Entonces, ¿qué proteína elegir? La whey suele ser la más recomendada porque tiene un alto contenido de leucina y como ya les expliqué, la leucina es clave para activar la síntesis de proteína muscular, es decir, es la que realmente ayuda a que tu cuerpo empiece a construir y a mantener músculo. Con las proteínas de origen vegetal hay que tener un poco más de criterio. Su perfil de aminoácidos y de digestibilidad suele ser menor, por lo que en algunos casos necesitan mayor cantidad y mejores combinaciones para lograr el efecto. Ahora, algo clave, la proteína en polvo no es obligatoria. Hay personas que sí pueden beneficiarse de la suplementación, por ejemplo, quienes tienen requerimientos muy altos, poco tiempo para comer, deportistas con entrenamientos exigentes o personas que no logran cubrir sus necesidades con la alimentación. Pero si tú puedes cubrir tus requerimientos con comida real, perfectamente puedes hacerlo. De hecho, la evidencia muestra que pequeños ajustes hacen una gran diferencia. Aumentar ligeramente el consumo de proteína, incluso en 0,1 gramo por kilo al día, puede ayudar a mantener o mejorar la masa muscular. Algo tan sencillo como añadir un huevo o un vaso de leche al día ya suma proteína de calidad. También se ha visto que muchas recomendaciones actuales pueden quedarse cortas y que consumos cercanos a 1,3 gramos por kilogramo al día pueden ser más adecuados para preservar masa muscular en población general activa. Además, cuando aumentas tu ingesta calórica en el contexto de entrenamiento, es más fácil cubrir tus requerimientos de proteína sin necesidad de depender de suplementos. Y algo importante, si tu objetivo es ganar peso o masa muscular, no solo importa la proteína, también la densidad energética total de tu alimentación. Entonces la proteína en polvo es una herramienta, no una obligación. Sirve, es útil, pero no reemplaza una alimentación bien estructurada. Si no estás comiendo bien en tu día a día, ningún batido va a arreglar eso. Con esto quiero que te quedes con algo muy claro. Esta es solo la primera parte, porque si tú dices, como saludable pero no veo resultados, no es solo la proteína. También tenemos que hablar de los carbohidratos y de las grasas, que son igual de importantes y donde también hay muchos errores. Así que en los próximos videos vamos a desglosar eso paso a paso para que realmente entiendas cómo estructurar tu alimentación y empieces a ver cambios de verdad. Pero te dejo con una verdad incómoda. No es que tu cuerpo no funcione, es que probablemente no le estás dando lo que necesita. Y hasta que no entiendas eso, ningún plan, ninguna dieta y ningún suplemento te va a dar resultados. Esto fue solo la proteína. Y créeme, apenas empieza. Ahí es donde muchas personas terminan de entender por qué no ven cambios. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo, porque esta información le puede servir a alguien más. Nos vemos en el siguiente. Chao.